Trabajamos por la cultura. Se llama este libro, con selección de textos y prólogo de Sergio Renán, a quien invité esta noche, porque realmente este libro tengo entendido que salió por los 100 años del cine argentino, ¿es así? Exacto. Ahora vamos a hablar bien del libro, pero es entrañable. Ahora vamos a ver bien porque son 100 años de cine argentino. Y me quedé pensando, ¿cuál fue la primera película argentina? Bueno, hay diversas teorías al respecto, ¿Ah, sí? pero una de las, por lo menos la que en cuanto a difusión aparece como la primera es El fusilamiento de Dorrego. Hay quienes dicen que no lo fue, pero por lo menos en términos de difusión popular, durante mucho tiempo fue vivida como la primera. ¿Y el director quién era? Bueno, la figura consular de toda esa época es Federico Valle, que fue, además de un artista, fue un pionero en cuanto a la hipótesis de una estructura que incluye cámaras, equipos. Ajá. Y no solamente adelantado con respecto al cine en la Argentina, sino para su circunstancia histórica, creo que fue una figura esencial para el cine del mundo, ¿no? ¿Era hablada o muda el fusilamiento? No, muda. Era muda. Sí, claro. No se difunde mucho eso, ¿no? No. ¿Hay copias? ¿Se puede ver? Hay copias de todo ese periodo tan elemental en donde, bueno, el cine se nutría temáticamente de obras de teatro o de momentos de obras de teatro, o como en ese caso el punto de partida para un film era una circunstancia histórica dramatizable, claro, de fácil comprensión en términos visuales, claro, que ya tuviese un conocimiento potencial en los espectadores que eliminase la necesidad de ciertas explicaciones. Sí, me imagino. Claro. Era todo muy elemental. Bueno, salvo el caso de los genios, ¿no? Que no eran nada elementales. No, claro, y a partir de ahí. Pero cuando surge este libro, que supongo te habrán llamado y te habrán dicho, queremos un libro por los 100 años del cine. A mí primero lo que me llamó la atención y me gustó es cómo está armado, porque hay cuentos de importantísimos escritores como Cortázar, Borges y demás, que incluyen al cine como tema en estos cuentos. Y además hay testimonios de gente de cine sobre el cine, o sea, es una mezcla sin ningún preconcepto, te diría. Y la fórmula da bien, ¿eh? Claro, ese vínculo entre literatura y cine referido a lo argentino, sí, hacía que, teniendo en cuenta la circunstancia del aniversario y todo lo demás, este libro necesitase, a nuestro juicio, del testimonio de figuras importantes del cine. Sí. En tanto, testimonios escritos, bueno, no necesariamente te revisten la categoría de literatura, pero sí pensé que para quienes leyeran un libro referido al cine, habría referencias, relatos, anécdotas que les resultarían muy entrañables. Yo estoy segura que sí. Algunos los encargaste especialmente para este libro. Hay gente que escribió para el libro. Sí, lamentablemente, como suele ocurrir en estos casos, algunos de las personas a las que se les pidió que especialmente escribieran algo, tanto en el caso de testimonios, sí, como en el caso de narradores, no pudo por diversas razones. Sí. Entonces aparecerán algunas omisiones que están descriptas en el prólogo o mencionadas puntualmente, y otras que el lector de pronto dirá, ¿y cómo? Fulano no está, o Mengano. Bueno, además de que a veces es inevitable, pero aparte siempre hay un recorte, nunca se puede poner todo. No, absolutamente. Nunca se puede conformar a todo el mundo. Pero de todas maneras yo miraba, qué sé yo, notas, bueno, está Roberto Alt, por supuesto, Bioy Casares. Está Quiroga, Quiroga, claro, Kosarinsky. Y bueno, mezclados con Hugo del Carril, claro, Lucas de Mare, Fabio, Nini Marshall, Mecha Ortiz, Andrini, Isabel Sarli. Sí, sí. Y son el cine argentino. Fueron y son el cine argentino. Claro. Porque como vos decís en el prólogo, que es cierto, hay una gran conexión entre cine y literatura en la tradición argentina. Absolutamente. Esa tradición por la cual el cine se nutrió, pasado a lo que yo creo que es su periodo fundacional, en donde más relación tenía con el teatro, empezó a tener también una profunda relación con la literatura, en tanto era proveedora de temas y de argumentos
Claro. filmables. Iba a decir fácilmente filmables, pero no, filmables. Filmables, por lo menos, porque no es tan fácil. No, desde luego. Y ahí arranca toda una relación que continúa con otros códigos, con otra intensidad, con otras herramientas. Pero a mí lo que me gusta del proceso es que, habiendo sido la literatura un elemento esencial en la elección de historias por parte de cineastas, lo sigue siendo, pero habiéndolo sido en una época, casi diría, en donde la falta de un idioma concreto por parte del cine determinaba una búsqueda en otras expresiones artísticas, en la búsqueda de esa identidad propia. A su vez se produjo el fenómeno inverso. Aparecen escritores en donde la influencia del cine visto, del cine disfrutado por ellos, es muy perceptible en su manera de manejar los tiempos, de estructurar el relato. Hay eso que ocurre muchas veces, que frente a determinadas lecturas, que uno dice, ¿qué película sería esto? No es casual, es en cuanto el cine visto por ese escritor ha operado en su manera de narrar, en el manejo de los tiempos, en la manera de vertebrar un relato. Y bueno, escritores como Cortázar, como Puig, o algunos relatos de Bioy, es algo tan evidente. Puig no está acá, ¿o está? Sí. Está Puig. Puig no puede faltar. No, desde luego, bueno, claro. En ese caso ya, claro, la relación es casi diría obvia, ¿no? Sí, no podía no estar. Pero hay un amor por el cine, una pasión por el cine en Puig, tremendo, que va más allá del enunciado de los títulos. Sí, seguro. Además está toda esa cosa de amor a las figuras, a las grandes figuras del cine. Y la minuciosidad de la mirada, que es algo para mí deslumbrante, la precisión de las descripciones del peinado y de la ropa de una estrella, que incluye texturas, el tipo de tela, no sé, es de una precisión. Y la facilidad para contarlo. Me estaba acordando del beso de la mujer araña, no hay en tantos libros, es impresionante. Bueno, justamente ahí está incluido el capítulo. El del relato. El principio del beso de la mujer araña, ¿no? Claro, ahora me acuerdo, cuando le empieza a contar la película. Vos contás también en el prólogo que tu relación primera con el cine fue con el cine de aventuras, que tenías a la literatura como lo serio y el cine como la diversión. Como la distracción, claro. Sí. Claro, yo creo que de alguna manera, supongo que de alguna manera trataba de balancear un poco la relación con lo trascendente, entre comillas, con un poco de permisos para simplemente divertirme. Por otra parte, la proyección más o menos típica, masculina, de muchos chicos y de muchos adolescentes, pero en este caso chicos, son las figuras heroicas, sobre todo las heroicas, los valientes, infalibles, invencibles. Entonces, bueno, Errol Flynn era un ídolo, y después pasó a ser abominable, pero en aquel momento lo era. Ahora vos empezás, yo leí acá en este libro, me enteré, empezás tu carrera, lo primero que fuiste fue violinista. Sí. Pues eso no sabía. Sí, bueno, claro, violinista yo diría entre los 12, 13 y los 20, ya desde los 16 matizaba con el teatro. Ahí empezás a hacer teatro. Entonces eran las dos cosas, y bueno, y con los estudios. Pero sí, mi proyecto inicial de vida era la música. Yo pensaba, cuando me enteré de eso, cómo después se fue ensamblando todo, ¿no? Así es. Porque son como varios intereses y después se van uniendo. Así es. Y cuando hice mi primer regie de ópera, sentí exactamente eso, como al cabo de todo un ciclo había una confluencia. Que todo se va como tomando un sentido, ¿no? Y tenía una lógica intrínseca absoluta. ¿Y cuándo hiciste la primera regie de ópera? En el 84. Claro, no hace tanto. No. Claro. No, digamos que a partir del momento que comencé a dirigir fueron ciclos, ¿no? Comencé dirigiendo teatro y
un programa de televisión que se llamaba Las Grandes Novelas, Ajá. y en cierto momento llamaba Los Grandes Relatos, en donde casi todo era literatura clásica Claro. o romántica por razones de derechos. Eso fue antes de la tregua, sí. Antes de la tregua, sí, sí. Y en el 74 la primera película, y en el 84 la primera ópera. Así que fueron etapas. Sí, y qué etapas, ¿no? Ahora, La Tregua, primer película, y fue la primera vez que estamos candidatados al Oscar. Sí. ¿Cómo surge esto de La Tregua? ¿Se te ocurrió a vos filmar La Tregua? Bueno, es que Aida Borne? justamente formó parte de ese ciclo, Las Grandes Novelas. Ah, la habían hecho ahí. Habíamos hecho, sí, en aquel caso fueron 4 capítulos. Fueron 4 capítulos porque, bueno, era un poco la estructura del programa. Claro. Y se dio la posibilidad de filmar, y yo vacilaba entre La Tregua y Los Premios, que era otro relato que... Los Premios no se filmó no, nunca. Que a mí me atraía mucho en términos de potencial película. Sí, realmente. Pero por diferentes razones, una de las cuales era que con La Tregua había una suerte de borrador, y que ese borrador nos gustaba a algunos de los que lo habíamos hecho, Aida Borne, Calterio, Ana María Picchio. Bueno, optamos por eso, y las productoras Tita Tamames y Rosa Semborain vivieron con mucho entusiasmo un proyecto que no era demasiado atractivo en términos comerciales. Parece, porque le fue muy bien. Sí, sí, pero para... No creían que fuera... Ellas sí, ellas creyeron mucho en la película. Los que no creían en la película eran, por ejemplo, los grandes circuitos de exhibición, que consideraban que era una historia de una índole poco atractiva para el gran público. Bueno, pero en general no pasa eso con las películas argentinas, que no creen demasiado en los circuitos de distribución, porque todos los directores me cuentan que tienen muchos problemas con la distribución. Pero había... Eso se corresponde también con momentos determinados. Había un criterio explicitado claramente, por el cual una historia que transcurriese en una oficina y protagonizada por gente de la apariencia de Héctor Alterio y Ana María Picchio, no podía interesar a demasiada gente. Todavía existía el criterio de la extremada belleza como alternativa sine qua non para ser protagonista. No, y además, qué sé yo, que pasaran cosas heroicas. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, no era visto como un proyecto interesante en términos de posible éxito, ¿no? Se olvidan de que la gente necesita identificarse. También, y mucha gente se identificó con la... Absolutamente. ¿No es cierto? Absolutamente. No, fue algo bastante mágico, ¿no? Porque cuando se produce un resultado de esta índole siempre es a partir de fenómenos de proyección, pero cuando ese fenómeno de proyección tiene un carácter tan abarcativo, incluye a gente de distintas generaciones y condiciones, entonces ya es muy, muy especial lo que pasa. Es muy especial. ¿Alguna vez te dirigiste a vos mismo? Sí, me dirigí en teatro varias veces, en Butterfly, en Drácula, en Hijos del Silencio, claro. En La Vuelta al Hogar de Pinter. Esa no la vi. Y me dirigí a mí mismo en una película, en Sentimental. Sí, no creo demasiado en el resultado, porque siempre hay, por lo menos siempre yo sentí problemas frente al doble rol. Debe ser dificilísimo, por eso te lo pregunto. Sí, es difícil. ¿Cómo no te podés, en teatro por lo menos no te podés ver? Sí, ahora se graba, claro, lo cual hace más sencillo ese aspecto, ¿no? Que es el análisis más distanciado del propio trabajo como actor. Pero aún así es difícil. Mantener la objetividad, verse a uno. De todas maneras, creo que es más difícil en el caso del cine, porque la dependencia con respecto a ciertos aspectos técnicos hace que cuando estás actuando y sos al mismo tiempo el director de la película, no dejes de pensar en este momento, estás mirando al cameraman
y pensás si su pulso vacila, si el encuadre estará perfecto. Claro, Mientras se supone estás pensando en el otro rol. Exactamente, muchas veces. Debe ser bastante complicado. Y bueno, después de todas estas cosas que estamos diciendo, pasaste a ser también funcionario. Sí, sí, pero eso nunca formó parte de mis proyectos. Eso fue algo que apareció. Bueno, pero... Me desconcertó mucho y bueno, decidí vivirlo y ver qué me pasaba. Era ciertamente también una forma de desafío, porque las circunstancias no eran muy buenas y porque también era un reencuentro con un espacio muy querido por mí y que formaba parte esencial de mi vida desde muy chico, ¿no? El Colón. Exacto. Y además de tanta gente, o sea, qué responsabilidad. Claro. ¿No? Pero eso nunca lo había pensado. Así como a partir del momento en que comencé a dirigir, sí pensé en dirigir óperas, dirigir el teatro nunca lo había pensado. ¿Cuáles fueron las complicaciones mayores? Las complicaciones mayores, bueno, tienen que ver con el manejo, bueno, por un lado del intento de proyectar tu propia identidad en términos estéticos, en términos que hacen a las elecciones puntuales que debes tener en temas como el repertorio, como los repartos, y una estructura con un público que tiene una demanda determinada, que en algunos aspectos es igual a la tuya, en otras se parece a la tuya y en otros no lo es en absoluto, en donde armonizar todos esos problemas con la necesidad de una estructura atrayente también en términos de incrementar la relación de la comunidad, digamos, con el Colón, que era algo que a mí me importaba mucho. Porque una cosa es el respeto y la veneración por el Colón y otra es la intimidación, que era algo que es algo que siente mucha gente y que me molesta mucho, y que me preocupa como fenómeno cultural, porque el Colón tiene mucho para ofrecer, mucha belleza para dar, y gran parte de las asociaciones que genera, en términos de elitismo económico, de frivolidad, de todo eso, son muy injustas. De la misma manera que ciertas son ciertas, no lo son en la medida en que no definen el perfil general del espectador ni de lo que el Colón ofrece. Bueno, pero por ahí hay toda una tradición de nuestro Colón que es lo que hay asociaciones inmediatas y esquemáticas y parcializadas. Como todo tipo de asociación que tiene tal trascendencia en la cultura colectiva, desde luego hay razones para que eso ocurra, nunca es absolutamente arbitrario, nunca es absolutamente gratuito ese tipo de mirada, pero una mirada un poco más rica, más precisa, haría claro que muchas de las cosas que distancian a la gente del Colón, a mucha gente del Colón, no deberían distanciarla, que el Colón también es para ellos, que tiene mucho para darles, que muchas de las cosas que se manejan como asociaciones inmediatas, como ser rico, ser elegante, claro, las galas, y todo eso ocurre de vez en cuando, es una parte. Claro. ¿Está entrando esa idea en la gente, vos crees? Y bueno, aumentó notablemente. ¿Extrañas el Colón? No todavía, supongo que inevitablemente ocurrirá. Sí. Pero ahora asumiste otro cargo, ¿no es cierto? Sí, soy director de Relaciones Culturales de la Cancillería, que es un cargo muy lindo ese. Sí, lo sé. Me parece, pienso. Precisamente, bueno, parte de los problemas que pude haber vivido en el Colón se reproducen acá, que tienen que ver con estructuras burocráticas frente a las que entre la propia decisión y algunos alcances creativos que tiene la propia decisión y las posteriores etapas, hay a veces trabas o a veces problemas. Pero acá ya venís con una experiencia previa que puede servir mucho, ¿no? Es cierto. Este es el cargo donde estaba Kib Stay, actual director del Colón. Sí, con ciertas diferencias en cuanto a que el proyecto de la Cancillería es convertirlo finalmente en una fundación
con un volumen económico de manejo significativamente mayor. ¿Piensa hacer una fundación? Sí, sí, sí. Para la imagen argentina en el exterior, Exacto, la imagen cultural. La imagen cultural. El desarrollo, el fomento de la cultura en el exterior. Lo cual, además de potenciar las posibilidades de esa difusión en términos de presupuesto, también lo potencian en términos de una estructura más ágil, más dinámica. Bueno, hay mucho para hacer ahí. Espero que ¿Cuándo sí. se estrena la película de Bioy Casares? Bueno, la película se presenta en el Festival de Mar del Plata el 14 de noviembre. Está lista entonces. Está lista, ¿sabes de cuándo? De hoy. Hoy. Qué Acaba de tarde. terminarse, sí. Qué maravilla, felicitaciones. Muchas ¿Y acá en Buenos Aires se va a estrenar? Sí, no, pero se va a estrenar en la temporada que viene porque en términos de temporada comercial no es lo más apropiado. Bueno, ¿la vio? No todavía, sí, se acaba de terminar. Qué expectativa va a haber con eso. Sí. Mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Y gracias por venir y felicitaciones por todo. No, gracias a vos. Y bueno, ya saben, está este libro, Cuentos de Cine, con entrañables historias sobre nuestro cine a cargo con selección y prólogo de Sergio Renal. Nos vemos la semana que viene. Gracias.